Capítulo 3. Los 4111 votos. En el episodio anterior les contamos la historia de un hombre que mató a 59 personas y perdió la presidencia por 4111 votos. No es exactamente así, pero casi. Alessandri no apretó el gatillo, pero estaba ahí. El tribunal electoral hizo las cuentas y el resultado fue que un profesor de castellano de la provincia de los Andes, séptimo de 11 hijos, huérfano de padre a los 8 años, llegó a la moneda. Su nombre, Pedro Avelino Aguirre Cerda, apodo Don Tinto, por el vino, porque era de campo, porque en Chile los apodos dicen más que los currículums. El cielo cuando nació. 6 de febrero de 1879, Pocuro, provincia de los Andes. Entre el río Aconcagua y la cordillera nace un niño. El sol ese día está en Acuario, los grados medios del signo, sin los límites del borde, y eso importa. Acuario es el signo del que diseña sistemas para personas que no va a conocer, el que da clases nocturnas gratis a obreros porque cree, sin ironía, sin pose, que eso cambia el mundo, el que sabe que tiene razón mucho antes de que alguien se lo confirme. Urano, el rector del signo, transitaba Leo ese año, el signo opuesto. Una oposición así marca a los que no pueden romper lo que está mal, no por temperamento, por convicción. Hay una diferencia. El temperamental hace escándalo. El convencido construye mientras todos miran para otro lado. Y Neptuno transitaba Tauro, el sueño colectivo queriendo volverse tierra, pan, techo, abrigo. Ese niño nació con el mandato de hacerlo concreto. Lo que nadie sabía era cuánto tiempo iba a tener. Pocuro. Balmaceda nació en hacienda de señores. Alessandri llegó becado al colegio de los padres franceses. Aguirre Cerda nació en un pueblito cerca de los Andes, donde su padre murió cuando él tenía 8 años y su madre se quedó sola con 11 hijos y una parcela que alimentar. Estudió en el Liceo de San Felipe, después se fue a Santiago, al Instituto Pedagógico, donde se hizo profesor de castellano. Después estudió Derecho, y mientras estudiaba Derecho, enseñaba en escuelas nocturnas para obreros, sin cobrar. Hay gente que hace caridad, y hay gente que construye sistemas para que la caridad no sea necesaria. Aguirre Cerda era de los segundos. Lo aprendió en Pocuro a los 8 años. El estudiante en París. En 1910, el Estado chileno le da una beca para estudiar en Europa. Va al College de Francia, en París. Estudia economía política y legislación social. El séptimo de 11 hijos de un agricultor muerto. En el College de France. Eso también es Chile cuando funciona. Vuelve convencido de que el Estado puede organizar la economía para que el pan no dependa de la generosidad de los que ya tienen demasiado. En 1912, esa idea no tenía nombre en Chile. En 1938 se llamó Frente Popular. Chile y el mundo en 1938. El contexto. Saquemos el zoom, porque la astrología necesita historia para respirar, y la historia necesita cielo para tener alma. 1938. El mundo está al borde de algo que todavía no sabe nombrar. España acaba de perder su guerra civil. En marzo, Hitler se anexó a Austria con la misma naturalidad con que uno se sirve otra taza de té. El fascismo avanza por Europa, y las democracias lo miran con la boca abierta y los brazos caídos. Y en Chile, país al fin del mundo, con el salitre agotado y la Gran Depresión todavía encima, radicales, socialistas y comunistas se unen por primera vez en un frente popular, copiando el modelo europeo, justo cuando ese modelo empieza a perder en Europa. Neptuno en Virgo desde 1929. El ideal colectivo buscando encarnarse en lo concreto. No utopías,
escuelas, sanatorios, leyes, fábricas. Esa es la energía del cielo en ese momento. Plutón terminando Cáncer, rozando Leo. Transformación en la idea misma de nación. El suelo que parecía sólido descubriendo que no lo era. Alessandri apoyó a Gustavo Ros Santamaría, ministro de Hacienda, hombre de los números, el candidato perfecto para los que tenían mucho que perder con el cambio. Y Aguirre Cerda ganó, por 4.111 votos. Algunos los pusieron los vivos, los otros votos los pusieron los muertos del Seguro Obrero. 4 palabras, el lema de su gobierno, sin letra chica. El hombre del College de France resumió todo en una frase que cualquier profe de liceo podría haber dicho. Eso también era el punto. El ariostazo. Asumió el 24 de diciembre de 1938. No llegó a completar un mes cuando el general Ariosto Herrera, con apoyo de Carlos Ibáñez del Campo, que ya aparece en esta historia y va a aparecer de nuevo porque Ibáñez siempre aparece de nuevo, intentó un golpe. Lo llamaron el ariostazo. Fracasó. Aguirre Cerda lo enfrentó con una calma que nadie esperaba de alguien que llevaba 30 días en el cargo. Después se supo que eso no era lo peor que le iba a pasar. Gobernar es educar. En enero de 1939 llegó el terremoto de Chillán. Más de 24.000 muertos. Uno de los peores desastres naturales del siglo XX en Chile, y recién llevaba 2 meses de gobierno. Aguirre Cerda respondió construyendo. De la crisis nacieron 2 cosas que cambiaron al país para siempre: la Corporación de Reconstrucción y Auxilio para el Desastre Inmediato y la Corporación de Fomento de la Producción, la Corfo, para que Chile nunca más dependiera del exterior para producir lo que necesitaba: acero, electricidad, petróleo, azúcar. Y 500 escuelas. El número de alumnos matriculados casi se sextuplica en menos de 3 años. La educación técnico-profesional como camino real hacia la clase media. Urano en Tauro, la revolución silenciosa, la que no hace ruido porque está ocupada construyendo. Un detalle que no suele aparecer en los libros: Gabriela Mistral era su amiga, no conocida, amiga. Le dedicó Desolación con estas palabras: a quienes debo las horas de paz que vivo. En 1939, Aguirre Cerda promovió activamente su candidatura al Premio Nobel de Literatura. Ella lo ganó en 1945, 4 años después de que él muriera. Y había un ministro de salud joven, médico de profesión, aprendiendo desde ese cargo lo que significa el Estado puesto al servicio de los que menos tienen. Se llamaba Salvador Allende. 32 años después llegó al mismo lugar, pero tampoco le fue bien, y ese también es otro capítulo. La carrera. Hacia 1940, los primeros síntomas: fatiga, tos, lo que los médicos diagnostican como tuberculosis. En 1940, eso no era un diagnóstico, era una sentencia. Y Aguirre Cerda siguió. No hay registro de un momento donde decidió heroicamente continuar. No hay escena de película. Hay algo más simple y más perturbador: el que no para. Las reuniones siguen, los decretos se firman. En 1940, su propio partido le hace crisis de gabinete, sus aliados, los radicales, y él redacta una carta de renuncia como protesta y después sigue igual. El cuerpo avisa, él agenda la próxima reunión. El 10 de noviembre de 1941 delegó el mando en el ministro del Interior, Jerónimo Méndez. La Constitución de 1925, la misma que Alessandri escribió, la que nació de todo ese desastre, establecía ese mecanismo exactamente para esto. 15 días. El 25 de noviembre de 1941, a la 1 de la tarde, Pedro Aguirre Cerda murió en La Moneda. Por primera vez en la historia de Chile, un presidente moría en suelo nacional durante su mandato.
Las radios difundieron la noticia al instante. Miles de personas salieron a las calles. El sindicato de garzones en pleno, chaqueta blanca y humita. El embajador de Alemania, el embajador del Reino Unido. Países en guerra entre sí presentes en el mismo funeral. El pueblo lo llamó el presidente de los pobres, al que nunca conocieron, al que construyó 500 escuelas para hijos de gente que no sabía que existía, Acuario hasta el último aliento. Lo que nos deja. ¿Qué hacemos con Aguirre Cerda hoy? Hay una comuna de Santiago que lleva su nombre, una de las más pobres. La Corfo todavía existe, las escuelas se quedaron. El Nobel de Mistral llegó, aunque él no pudo verlo. Allende llegó a la moneda, aunque eso tampoco terminó bien. El hombre que no alcanzó a ver el final de casi nada, dejó cosas que duran. La astrología no nos dice si hizo bien en no parar. Eso lo puede discutir cada uno con su conciencia y con los médicos que prefiera. Lo que sí nos dice es esto. Hay signos que aman a la humanidad con una precisión extraordinaria. Y esa misma precisión puede volverse ciega para lo que está justo al lado, para el cuerpo que tose, para el límite que avisa. Aguirre Cerda construyó para gente que no conocía. Murió antes de ver el final de lo que empezó. Y cuando delegó el mando, lo hizo con la Constitución en la mano, la misma que escribió el hombre que él ayudó a derrotar, el mismo que le dejó los muertos del Seguro Obrero como herencia involuntaria. La historia de Chile tiene ese tipo de ironías que fascinan. La pregunta que nos deja no es si tenía razón. La pregunta es, ¿qué le debemos a quien construye lo que no va a haber terminado? ¿Y qué dice de nosotros, que a veces ni lo sabemos? Pedro Avelino Aguirre Cerda, nacido el 6 de febrero de 1879 en Pocuro, Los Andes, Sol en Acuario. Murió el 25 de noviembre de 1941 en La Moneda, Santiago, de tuberculosis, a los 62 años, en ejercicio del cargo.